Puede sentarse y quiero comenzar poniendo algunos temas sobre la mesa. Así rapidito. Bueno, antes de ponerlos sobre la mesa, quiero decirle qué me motivó a que podamos hablar de estas cosas. Una de las cosas que me motivó es que una hermana que me preguntó algo acerca de unos comentarios que había visto en el internet sobre lo apostólico. Pues la hermana que me lo preguntó está bien definida en la doctrina y no hay problema. Pero digo yo, y si ese comentario lo lee alguien que no está bien cimentado en la doctrina, puede desviar a la persona. Eso fue la primera razón, lo primero que me motivó a hablar de este tema. Y lo segundo que me motivó es que un día de estos escuché en la radio un como drama, una como comedia, donde se hace burla de los apóstoles. Y realmente dice que los apóstoles son desordenados, que hacen lo que se les da la gana, entre broma y broma, diciendo cosas, pero nunca usando una cita bíblica, sino que nada más trasladando pensamientos de hombres y poniendo como parámetros a falsos apóstoles. Porque ciertamente, hermano, lamentablemente hay falsos apóstoles. Pero no puedo desechar el ministerio apostólico porque hay falsos apóstoles. Mire pues, ¿hay falsos hermanos? ¿Sí o no? Entonces usted es falso. No. El hecho de que haya falsos hermanos no quiere decir que usted y yo seamos falsos. ¿Sí o no? Entonces, hay hermanos tramposos, ¿sí o no? Pues eso no quiere decir que todos los cristianos sean tramposos. Entonces, ¿habrán falsos apóstoles? Sí. Pero eso no quiere decir que el ministerio apostólico no sea de Dios. Porque a estas alturas, hermano, después de 2000 años, se sigue rechazando y se sigue atacando el ministerio apostólico, que fue atacado desde el principio de la iglesia. Fue atacado. Y dice, no, es que eso era para aquel tiempo. No, es que eso no es para... Y empiezan a utilizar argumentos humanos sin tener bases bíblicas. Entonces, nada es para este tiempo. La danza para aquel tiempo, los profetas para aquel tiempo, los apóstoles para aquel tiempo, los dones para aquel tiempo, el velo para aquel tiempo, todo para aquel tiempo. Entonces, ¿ahora para este tiempo qué? Nada. Y mira, hermano, en la Biblia se mencionan los diferentes ministerios. Hay falsos pastores, pero la gente nunca ha desechado el ministerio pastoral. Claro que lo que ha hecho es decir, este es un lobo vestido de oveja y dice, patitas para que te quiero, ¿verdad? Porque sí hay. ¿Usted cree que hay falsos pastores? Pero también hay verdaderos. Entonces, lo que le quiero decir, hay falsos pastores, pero nunca la iglesia desechó a los pastores porque hubieran falsos. Hay falsos evangelistas, pero nunca la iglesia desechó a los evangelistas porque hubieran falsos. Hay falsos profetas, pero nunca la iglesia desechó a los profetas porque hubieran falsos. Entonces, hay falsos apóstoles, sí. Pero ¿por qué entonces sí desechan a los apóstoles? Solo porque hay falsos. No se puede. Creo que hay parte del pueblo que está en ignorancia. En ignorancia porque no le han enseñado. Pero hay parte del pueblo que no quiere aprender, está en oposición total y tiene un velo puesto en sus ojos. Entonces lo que vamos a hablar no es para el que tiene un velo puesto y que por todo alega. Hay gente que por todo alega, hermano. Dice que yo vi una crítica que le hicieron a un ministro, porque el ministro estaba hablando de cómo el Señor Jesús escupió para echarle lodo en los ojos al Señor, aquel ciego, ¿se recuerda? Y entonces él lo estaba ejemplificando. ¿Cómo hace uno cuando escupe? ¿Verdad? Entonces él lo estaba ejemplificando.
Y entonces lo empiezan a criticar, a decir que él estaba diciéndole que el Señor era sucio. Y él nunca dijo que el Señor era sucio. Él lo que estaba ejemplificando era cómo él había hecho lodo con la saliva. Pues gente que todo lo tuerce, gente que nada quiere. Entonces, este tema no se le puede hablar a la gente que no quiere nada, que todo lo va a cuestionar, pues va a seguir cuestionando. Pero sí se le puede hablar a aquella gente que no lo sabe y quiere ser enseñada. Eso es diferente. Entonces, algunas cosas usted las sabe porque las que hemos hablado. Solo quiero ponerle esto en perspectiva. Mire, la doctrina apostólica no es toda, pero estos temas, mire estos temas, por favor, que yo le voy a poner ahorita sobre la mesa. Después de 2000 años, la iglesia no se ha puesto de acuerdo con esos temas. Después de 2000 años, a estas alturas, la iglesia no se ha puesto de acuerdo sobre el tema de la novia, porque todavía se cree que todo el conglomerado cristiano es la iglesia, y no. Hay una parte del conglomerado cristiano que no es parte de la novia. Hay una parte que sí es parte, y tenemos que saber que aparte son los del atrio, aparte son los del lugar santo, y aparte son los del lugar santísimo, y los del lugar santísimo son la novia. Pero a estas alturas no se ha podido poner la iglesia de acuerdo sobre este tema. El tema de los 5 ministerios, hermano, después de 2000 años no nos hemos podido poner de acuerdo. No, pero sí se ponen de acuerdo las iglesias para apoyar a un candidato de alcalde. Ahí sí se ponen de acuerdo. Pero no se pueden poner de acuerdo para hablar de los 5 ministerios, pero para platicar con versículos y no por lo que yo pienso. A estas alturas no se ha puesto la iglesia de acuerdo con la gracia, con el ministerio apostólico del Espíritu, hermano. Este es exactamente el tema del que le quiero hablar: el ministerio apostólico del Espíritu. Pero a estas alturas no se ha puesto de acuerdo la iglesia en eso. La iglesia no se ha puesto de acuerdo, hermano, sobre el velo a estas alturas. Mire, si a las hermanas le preguntan, ¿y ustedes por qué se cubren? Pues porque la Biblia lo dice. ¿Cuándo se van a dejar de cubrir? Cuando quiten eso de la Biblia, entonces se deja de cubrir. Porque ni modo que sí, le vamos a decir sí a algunas cosas de la Biblia y le vamos a decir no a otras cosas. Eso es tremendo. A estas alturas, hermano, hay gente que dice, no, lo que pasa que eso era la costumbre de esos tiempos. Y es cierto, en ese tiempo la gente acostumbraba a cubrirse la cabeza, pero todo el tiempo. De hecho, hasta este tiempo hay algunas religiones y algunos lugares donde todavía la gente se cubre la cabeza todo el tiempo. Esa era la cultura. Pero Pablo no estaba enseñando la cultura humana, Pablo estaba enseñando la cultura del reino. Y entonces él dice, y a mí no me interesa si la mujer se cubre allá afuera. Yo lo que estoy enseñando es que la mujer se cubra cuando ora y profetiza. Eso no lo hacen los demás, eso es cultura de reino. Sí, está claro. Entonces alguien dice, sí, hermano, pero yo no profetizo. Pero, ¿y no ora pues? ¿O no oran las hermanas? Vaya. Dice que es cuando ora y profetiza. Y no era costumbre de los corintios, no era porque fuera costumbre de los corintios, porque esa costumbre era una costumbre general. No era para orar y para profetizar. Y el apóstol Pablo dice, no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que cuando oren y profeticen, se cubran. Entonces no era para los corintios, pero entonces le decimos a esto sí, a esto no, a esto sí, a esto no. Entonces ¿en qué estamos? Los dones del Espíritu a estas alturas, hermano, todavía hay gente que cuestiona los dones, estando tan claros en la Biblia. El arrebatamiento, que no se ha podido separar el arrebatamiento de la venida pública del Señor, que son dos cosas.
Los turnos de resurrección, que no todos los muertos van a resucitar al mismo tiempo. Los bautismos, que no solo hay un bautismo, sino que hay 7 bautismos. El misterio de la iniquidad, de la fe, de la piedad, etc. Entonces, todos esos temas, la iglesia ahorita, estoy hablando del conglomerado general, más está apantallada por modas. Salmistas queriendo poner doctrina, y esa no es la función de los salmistas. Zapatero, a tu zapato. ¿Cuál es la función del salmista? Componer salmos y cantar, pero no es poner doctrina. Eso no les toca a ellos. Yo creo, ponen en su Twitter o en su Facebook y ponen tal cosa, y un montón de gente, ok, me gusta, y ya lo toman como una doctrina. Pues ese no es el trabajo de los salmistas. Muy chulo puede cantar, pero no le toca poner doctrina. La doctrina le toca a los ministros, principalmente el ministerio apostólico. Bíblicamente estoy hablando, yo no estoy porque a mí me guste o me parezca. Eso no, es que ahorita vamos a hablar de algunas cosas. Pero la moda, entonces la iglesia está enfocada en modas, en música, está enfocada en el reino ya, que la iglesia tiene que sacar, de la iglesia tiene que salir el presidente, de la iglesia tiene que salir los diputados, enfocados en eso. Y no está interesada la iglesia, y que debería estar la iglesia apresurada, si estamos en el último tiempo. Debería estar apresurada en entender la palabra de Dios en el sentido que el Señor quiere que la entendamos, no como el hombre la quiere interpretar. Amén. Esos son temas de la doctrina apostólica que a estas alturas, repito, a estas alturas del partido, la iglesia no se ha puesto de acuerdo sobre esos temas. Y hay tanta contradicción, hermano, sobre esto. Muy bien. Entonces, para que nosotros podamos introducirnos y entender algunas cosas, nosotros tenemos que saber, y yo le quiero hablar ahora en esta noche un poco sobre la era del Espíritu. Nosotros estamos ahorita en la era del Espíritu Santo. Vamos a leer este versículo, Juan capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Entre paréntesis, todavía hay algunas religiones que dicen que el Espíritu es una fuerza. Entonces yo le pregunto, ¿es una fuerza que habla? ¿Que el Espíritu es un soplo que habla? El Espíritu es una persona, si hablas porque tiene boca, ¿o no? ¿O no dice así la Biblia? Pues si no lo dijera no se lo diría. Aquí dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. También tiene oídos. Sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos hará saber lo que habrá de venir. Entonces será importante hacernos cuates del Espíritu Santo, ¿no? Es un decir, ¿verdad? Será importante conocer esto. Pues por supuesto, porque el Espíritu Santo es el que nos hará saber lo que habrá de venir. Y miren lo que dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, yo quiero que miremos en base a este versículo, todo esto que le estoy hablando está íntimamente relacionado con lo que le he estado hablando. Que no podemos entender toda la doctrina apostólica si no
aprendemos y no entendemos que estamos en la era del Espíritu. Entonces mire, pues aquí lo tengo, las tres eras. La era del Padre, desde Génesis hasta Malaquías, ahí se puede entender bastante. El Espíritu Santo ya existía, desde luego, si es Dios. Pero el Espíritu Santo bajaba y volvía a subir. Claro que participaba, sí participaba, pero bajaba y volvía a subir. Ahora mire, la era del Hijo empieza en la tierra, que es lo que ya pasó, luego se va, pero va a regresar y va a reinar por 1000 años. Entonces es un ministerio que empieza en la tierra, esa parte ya se dio, y luego va a continuar en el milenio. Recuérdese que el ministerio del Señor Jesús primero es como siervo y después viene como rey. Entonces, pero en la era del Hijo también el Espíritu Santo, no sé si me están dando a entender, hermano, también el Espíritu Santo bajaba y volvía a subir. Pero ¿qué pasa ahora? Estamos en la era del Espíritu. Esa es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. El Espíritu Santo se queda en medio de nosotros. Mire qué tremendo. Y hace morada en medio de nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque Él se quedó a morar. Ese es el tiempo, esta es la era del Espíritu, desde el Pentecostés hasta nuestros días. Estamos en la era del Espíritu Santo. Ahora, si estamos en la era del Espíritu Santo, tenemos que entender cómo trabaja el Espíritu Santo. Y esa es la parte que hoy pues quiero acercarle un poquito el zoom. Porque tenemos que ver cómo trabajaba el Padre, cómo trabajó el Hijo, y también tenemos que ver cómo trabaja el Espíritu Santo, hermano amado. Entonces, me voy a entrar directo. Los apóstoles, en las tres eras. En la era del Padre, habían apóstoles del Padre, y el más grande apóstol fue el mismo Señor Jesús. Eso lo dice Hebreos capítulo 3. Aquí lo tengo, se lo voy a leer de una vez y después regresamos aquí. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús, como dice la Biblia, ¿cómo dice? El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces Jesús es Dios, ¿usted lo cree? Pero también era un apóstol, también era profeta, también era maestro. Le cuento, los 5 ministerios Él los vivió cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Se recuerda cuando fue con la samaritana? Y la samaritana le dice: Señor, me parece que eres maestro. ¿Se recuerda? Perdón, me parece que eras profeta, le dice la samaritana. Y luego llega estaba dando una enseñanza y se acercan los mismos fariseos y le dicen: creemos que tú vienes del Padre porque las cosas que tú enseñas solo pueden venir de Dios. Entonces le están diciendo maestro. Hermano, los mismos fariseos que se convirtieron así le decían: rabí, maestro. Pero aquí la Biblia le está diciendo apóstol. Bueno, y también fue pastor, porque yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Evangelista, andaba por las plazas y por las ciudades predicando el reino. Entonces él vivió los 5 ministerios, pero aquí está hablando de que era el apóstol. ¿De quién? Apóstol quiere decir enviado. Entonces, ¿enviado de quién? Del Padre. Entonces ahí, apóstoles del Padre. Pero el Padre no solo envió a Jesús, también en el Antiguo Testamento envía a Elías y lo va a volver a enviar. Dice: yo os envío apóstol al profeta Elías. Apóstol quiere decir enviado. Moisés le pregunta al Señor: Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué digo? Tú vas a decir: el yo soy me ha enviado a vosotros.
Entonces fue un enviado, un embajador del Padre. Y hubieron otros. Solo le estoy poniendo unos ejemplos. Luego vienen los apóstoles del Cordero. Con esos apóstoles del Cordero nadie tiene problemas, ¿verdad? ¿Por qué no tienen problemas? Porque entonces ahí sí ya sería de una vez rebelarse contra toda la Escritura, ¿verdad? Pero ahí son 12. Los apóstoles del Cordero son 12. Y estos apóstoles tenían requisitos. Que los requisitos de los apóstoles del Cordero no son los mismos requisitos de los apóstoles del Padre, ni los mismos requisitos de los apóstoles del Espíritu. Porque a veces se quiere cortar a los apóstoles con la misma tijera, y no, los apóstoles del Padre tenían unos requisitos, los apóstoles del Cordero tenían otros requisitos, y los apóstoles del Espíritu tenían otros requisitos. Muy bien. Entonces aquí está hablando de los 12. Los requisitos era haber andado con Jesús durante 3 años, haber comenzado desde el bautismo de Juan y ser testigo ocular de la resurrección. Requisito de los apóstoles, ¿de quién? Del Cordero. Eso lo tenemos que ver por aparte. Ahora, ¿por qué es necesario entender eso? Porque entonces así vamos a entender los apóstoles del Espíritu. Solo déjeme leer dónde están los apóstoles del Cordero. Mateo capítulo 10 y versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. 12 apóstoles ¿de quién? ¿Del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? ¿Ah? Del Hijo. Entonces, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Yo quiero que note aquí, por favor, porque vamos a seguir leyendo, pero que aparece Jacobo. Y aquí aparece Jacobo. Aparecen 2 Jacobos. Pero ninguno de estos 2 Jacobos que aparece aquí eran hermanos de Jesús. Por favor, yo quiero que usted note, por favor, por lo que vamos a leer después. Entonces, miren pues, Andrés su hermano y Jacobo, el hijo de Zebedeo. Perdón, sí me doy a entender, ¿verdad? ¿Por qué le subrayé los 2 Jacobos? Para que usted mire que este Jacobo, el hijo, era hijo, aquí dice, hijo de Zebedeo. Y Juan su hermano. ¿Hermano de quién? Hermano de Jacobo, que eran los 2 hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, el hijo de Alfeo. ¿Por qué le subrayo esto? Porque Jesús tenía un hermano que se llama Jacobo, le repito, pero que él no lo llamó al ministerio apostólico. Oiga esto, sí me voy a entender, ¿verdad, hermano? Jesús tenía un hermano que se llamaba Jacobo, pero ese Jacobo, hermano de Jesús, no aparece en esta lista. Amén. Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Por qué le pedí que hiciera énfasis en este? Porque le voy a adelantar un versículo y después regreso a donde voy. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. ¿Qué dice aquí? El hermano de Jesús. Perdone. ¿Cómo entiende usted? ¿Usted entiende que Jacobo era apóstol o que no era apóstol? ¿Ah? Yo no vi a ningún otro de los apóstoles. Al único que vi fue a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Que Jacobo era apóstol o no? Bien. Sí, al único apóstol que vio fue Jacobo, el hermano del Señor. Pero entonces, ¿cómo me explica que en la otra lista no aparece?
Porque Jacobo, el hermano del Señor, no fue apóstol del Cordero, pero sí fue apóstol del Espíritu. ¿Cómo lo mira desde ahí? Entonces lo que pasa es que, perdón hermano, voy a recoger aquí algo. Cuando tenemos que leer, el Señor llamó a 2 Jacobos, pero no eran, ninguno de ellos era su hermano. Dentro de los apóstoles del Cordero no aparece Jacobo, el hermano del Señor, pero ya más adelante aparece Jacobo, el hermano del Señor, como un apóstol. ¿En qué era? ¿En qué era llamaron a Jacobo, el hermano del Señor? En la era del Espíritu. ¿Ya lo vio? El mismo Señor Jesús no llamó a su hermano apóstol, pero más adelante sí aparece como apóstol. Y es más, ¿se acuerda? La carta de Santiago la hizo él. Jacobo, el hermano del Señor. Santiago es una palabra que se deriva de San Jacobo. Sí, hermano. ¿De dónde viene Santiago? De San Jacobo. San Jacobo, el apóstol Santiago, el apóstol San Jacobo. San Jacobo, el hermano del Señor. Y después la palabra se fue acomodando conforme el uso, las costumbres, y de ahí viene el nombre Santiago, que la carta de Santiago la hizo él. Pero voy a regresar, solo quería explicarle, hermano amado, que Jacobo, el hermano del Señor, no fue un apóstol del Cordero, sino que fue un apóstol del Espíritu. Ahorita vamos a regresar y lo vamos a ver. Pero entonces, ¿dónde estábamos? Leyendo los apóstoles del... Aquí estábamos, ¿verdad? Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. Muy bien, estos son los apóstoles del Cordero, del Hijo. Ya le leí los apóstoles del Padre, le leí un versículo. Consideraba a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, un apóstol del Padre. Muy bien, entonces ahora entrémosle pues. Yo quiero dejarle en esta noche que una de las formas en las que el Espíritu Santo va a trabajar también es con apóstoles. El Padre trabajó con enviados, con apóstoles. El Hijo trabajó con enviados, trabajó con apóstoles. Entonces el Espíritu Santo también va a trabajar con apóstoles. Qué triste que solo la iglesia al principio haya tenido apóstoles, hermano. Entonces resulta que la gente que contradice el ministerio apostólico, aún a Pablo lo acepta. Nosotros solo reconocemos los 12 apóstoles que aparecen en Mateo capítulo 10 y a Pablo como el último de los apóstoles, el último de los mohicanos. Ahora, a los que dicen eso les preguntaría qué harían con este versículo. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Antes de leer el 14, Dios había hecho cosas a través de Bernabé y Pablo y querían adorarlos. Entonces mire lo que dice el versículo 14: pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud. Perdone, ¿le está diciendo apóstol a Pablo? ¿Sí o no? Amén. ¿Le está diciendo apóstol a Bernabé? ¿Sí o no? También. Entonces lo que aceptan a Pablo, ¿qué hacen con Bernabé? ¿Qué van a hacer con Bernabé?
¿Lo van a borrar de la Biblia o qué? Qué tremendo va. Y usted mira, a veces la gente que contradice a los apóstoles se pone unos comentarios, hasta se sienten así como muy conocedores de la Biblia y que no sé, que los apóstoles, Pablo fue el último ignorante, hermano. Entonces, ¿y qué hacemos con Bernabé? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud. Entonces, Jesús ya se había ido. El Espíritu Santo ya había venido en el Pentecostés. Jesús no llamó a Bernabé apóstol. Entonces, ¿quién llamó apóstol a Bernabé? El Espíritu Santo. Entonces aquí hay dos. ¿Sí o no? Este versículo usted lo debería tener, porque hay gente que dice, dígame dónde aparecen otros. Aquí está Hechos 14. Bien, mira, está bien fácil, está 14:14. Ahí aparecen dos. Esto yo se lo he hablado así muy a la ligera, pero como le digo, por lo que oí en la radio y por la pregunta que me hicieron, dije yo, es necesario que repasemos esta parte de nuestra doctrina. Muy bien, este es el versículo que ya le leí, Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro, solo vi a uno, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. A otro no vi, solo a uno. ¿Quién era? Jacobo, el hermano del Señor. A Jacobo, ya le expliqué, no lo llamó el Señor Jesús. Entonces, ¿quién lo llamó? Lo llamó el Espíritu Santo. Ya van 3. ¿Y qué van a hacer con este otro? Con este otro versículo, no sé. Primera Tesalonicenses 2:5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y apóstoles? Que es plural. Ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces aquí ¿quiénes están hablando? En Primera Tesalonicenses 2:5 y 6 están hablando apóstoles. ¿Pero y qué apóstoles? ¿Quiénes escribieron Primera Tesalonicenses para saber de qué apóstoles estamos hablando? Perdón, hermano, mire pues. Usted ya leyó conmigo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo ahí la escritura? Los que están escribiendo esta carta están diciendo, nosotros como apóstoles hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Ya lo vio? ¿Quiénes? Pues los que escribieron Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. ¿Por qué no busca usted en su Biblia, Primera Tesalonicenses capítulo 1? Si no, se lo voy a leer yo aquí. ¿Quién lo encontró ya? ¿Quién lo escribió? Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces yo creo que no se va a alcanzar ahí la letrita, pero estamos en Primera Tesalonicenses 2:6. Primera Tesalonicenses 2:6 dice que los que están escribiendo la carta son apóstoles. ¿Y quiénes están escribiendo la carta? Entonces nos vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1, y lo que dice es lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo. Usted ya lo leyó en su Biblia, ahora sí se lo pongo aquí.
Tanto la carta de Primera Tesalonicenses y la de Segunda Tesalonicenses la escribieron Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, ¿quiénes escribieron estas dos cartas? 3 apóstoles. Pero a Pablo ya lo sabíamos, porque ya tenemos a Pablo, ya tenemos a Bernabé y ya tenemos a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ¿a quiénes más tenemos que agregar? A Silvano y a Timoteo. Entonces ahí ya tenemos 5. ¿Y quién llamó a estos 5? Si el Señor Jesús ya se había ido, pues los llamó el Espíritu. Estamos en la época del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y qué irán a hacer con este otro pasaje también los que dicen que solo a Pablo acepta? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Mire, si alguien se pone a decir no a los apóstoles, solo por decirlo, lo que habría que pedirle es citas bíblicas. Porque yo, para decirle sí, le estoy poniendo citas bíblicas. ¿O no? Entonces, hermano, aquí es con escritura. Si alguien que va a decir que no, que me saque los versículos, que no hay más apóstoles después de Pablo, y ahí va a tener que borrar estos versículos de la Biblia. Entonces hagamos una lista preliminar, porque hay otros, solo para tener una evidencia aquí. Entonces, los apóstoles del Espíritu que ya llevamos son Bernabé, Pablo, incluso se lo estoy poniendo en el orden que se los fui diciendo, ¿verdad? Bernabé, Pablo, Jacobo, el hermano de Jesús, Silvano, Timoteo. Silvano es Silas, es el mismo Silas. Timoteo, Andrónico y Junias. Solo ahí hay 7 apóstoles del Espíritu Santo. Entonces el Padre trabajó con apóstoles, el más grande de ellos, el Señor Jesús. El Hijo trabajó con apóstoles, y el Espíritu Santo trabaja con apóstoles. Si no se recibe el ministerio apostólico, entonces que no se reciba ninguno, pues. ¿Por qué se recibe al pastor? ¿Por qué se recibe al evangelista? ¿Por qué se recibe al profeta? ¿Por qué se reciben esos si no se recibe al apóstol? ¿O lo recibimos a todos o no recibimos a ninguno? Y mejor nombramos otros ministerios que no están en la Biblia. Porque para eso sí se mandan. Ahora andan nombrando el ministerio de rey. Ahora no le llaman pastor, ni maestro, ni evangelista, el coach. Pero ¿y dónde se saca? Eso no está en la Biblia. Eso es una clase en la universidad. Y en la universidad secular. Entonces, hay apóstoles del Espíritu. Espero que usted a estas alturas ya esté convencido, ¿va? Entonces yo quiero que veamos este par de versículos, y este lo vamos a dejar. Tito también era apóstol, lo vamos a dejar para después. Apolos también era apóstol. Pero quiero que hablemos un poco de la doctrina apostólica en el tiempo del Espíritu. Ay, hermano, yo me siento bien agradecido con Dios. Yo no sé si usted está agradecido con Dios. Dígale gracias, Señor, por el ministerio apostólico. Me siento muy agradecido con Dios porque Dios nos ha dado esa bendición de estar bajo la cobertura de un apóstol del Espíritu
genuino, hermano, y que ama la palabra, la doctrina, las almas más que el dinero. Es una bendición, hermano, porque ahora en este tiempo se han levantado ministros, hermano, que la persona quiere una oración y le dice, ahí se deja para las aguas, pues. Que Dios nos guarde, hermano. Amén. Gracias a Dios por el ministerio apostólico y por el apóstol que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero quiero que miremos un poco sobre la doctrina apostólica de este tiempo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, al que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces mire, pues aquí no se puede estar refiriendo a Pablo, no se puede estar refiriendo a Pedro, se está refiriendo a un movimiento apostólico que se iba a dar en el último tiempo. Acuérdense que esa iglesia de Éfeso es una sombra de lo que iba a suceder en el último tiempo. Entonces dice, había un movimiento apostólico y la iglesia de Éfeso sabía discernir entre los que sí eran, entre los que no eran. Entonces parte de la doctrina apostólica lo que nos va a ayudar es a entender quién es y quién no es. Porque no todo el que se diga soy apóstol es apóstol. Bueno, ni siquiera todo el que diga soy pastor es pastor. Ni siquiera todo el que diga soy evangelista es evangelista. Ni siquiera todo el que diga soy profeta es profeta. Todos necesitan señales, evidencias, frutos, que es por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces, ningún ministerio solo porque se diga a sí mismo soy pastor, me gradué en el seminario tal, ¿eso quiere decir que Dios lo está nombrando pastor? No. Entonces, si ni el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, ni el profeta pueden decir que es solo por decirlo, tampoco el apóstol. Mucho menos el apóstol, si es al que le confieren la autoridad. Ese va a ser otro tema. Pero el punto es el siguiente: parte de la doctrina del último tiempo es aprender a distinguir entre los verdaderos apóstoles y los que no son verdaderos apóstoles. Entonces mire, aquí hay algo que el apóstol Pedro dice: consideran la paciencia. El que está escribiendo aquí, por favor, es un apóstol del Cordero, que el Cordero lo llamó y participó en el principio de la iglesia. Ellos sí, óigame por favor, los apóstoles del Cordero, ellos sí solo participaron en el inicio de la iglesia. Ellos participaron solo en el inicio. Cuando dicen los apóstoles eran solo para el principio, si se están refiriendo a los del Cordero, ahí sí, porque los del Cordero solo participaron al principio. Amén. Pero de ahí en adelante siguieron los apóstoles del Espíritu Santo. Entonces aquí el que está escribiendo es un apóstol del Cordero y está refiriéndose a un apóstol del Espíritu. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo. Entonces, ¿de quién está hablando? De Pablo. Está hablando Pedro, para que lo entienda Pablo. No son mentiras. Está hablando Pedro del apóstol Pablo. Tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales, mire, un apóstol del Cordero, mire lo que está diciendo. Hay algunas cosas difíciles de entender. ¿En dónde? En las cartas de Pablo. Perdone, el mismo apóstol Pedro
está diciendo que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. ¿Cuántos aquí se consideran superiores al apóstol Pedro? ¿Quién se podría considerar superior a él? Y el apóstol Pedro está diciendo que era difícil. Y ahora la iglesia quiere entender todo eso sin ni siquiera orar y pedirle revelación al Señor. Si el mismo apóstol Pedro está diciendo que era difícil de entender, no está invalidando lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que está diciendo es que había que ponerle mucho coco, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes. Entonces hay dos grupos aquí: los ignorantes y los inestables. Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Entonces hay dos grupos de personas que tuercen las escrituras. Uno son los ignorantes y otro grupo son los inestables. Los ignorantes, yo ya le expliqué, hay dos tipos: los ignorantes porque no les han enseñado, y los ignorantes que no quieren salir de su ignorancia. Y los inestables son aquellos que bailan al son que les toquen. Esos son los inestables. No están tan interesados en la verdad de la palabra, sino que están interesados: ¿a dónde va Vicente? Usted ya sabe lo demás, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo escribió cosas difíciles de entender. Pero yo quiero que usted note, el apóstol Pedro, que de alguna manera es un link. El apóstol Pedro de alguna manera era el mayor de los apóstoles del Cordero, y el apóstol Pablo el mayor de los apóstoles del Espíritu. Entonces lo que estamos viendo es un traslado de estafeta. Por favor, trate de oírme con oídos espirituales, con oídos circuncidados. El apóstol Pedro, que vio al Señor Jesús, que estuvo con él en su ministerio, ahora lo que está haciendo de alguna manera es reconociendo que la estafeta estaba en manos de los apóstoles del Espíritu Santo. Entonces está diciendo: hay que considerar esto, que tal como escribió nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas hablen ellas de esto. Está diciendo: esas cartas de Pablo hay que leerlas, solo que se necesita pedirle al Señor entendimiento. Toda la Biblia hay que leerla. ¿Está conmigo? Porque toda la Biblia, al final toda la Biblia encaja. Pero aquí el mismo apóstol Pedro está diciendo que para leer las cartas y entender las cartas de Pablo se tiene que dejar la ignorancia y la inestabilidad. Yo en esta noche, hermano, le voy a mencionar algo más. Pero en esta noche yo quiero que le pidamos al Señor que nos ayude y que se vaya de nosotros toda ignorancia y toda inestabilidad. El que es almático, el que es inestable, hermano, es más fácil que lo engañen que al que es muy definido. Cuando entendió algo, lo vio en la Biblia, lo comprendió, lo confrontó y dice: amén, así está escrito, yo lo voy a hacer, y a nadie lo va a mover de ahí. Fuera toda ignorancia en el nombre de Jesús, y fuera toda inestabilidad. Lo voy a decir otra vez: fuera toda ignorancia y fuera toda inestabilidad. Amén. Entonces, ¿de qué cosas habló Pablo? Mire, hermano, este apóstol Pablo habló del paraíso, que no es lo mismo, el cielo no es lo mismo que el paraíso. Habló del tabernáculo celestial. Habló del sacerdocio de Melquisedec. ¡Qué bárbaro, hermano! Habló
de cosas extraordinarias, difíciles de entender, pero que el mismo apóstol Pedro está reconociendo que son de Dios. Entonces hay una cosa de la que el apóstol Pablo habló, que es difícil de entender. El velo. Si fuera fácil de entender, se practicara eso en la mayoría de iglesias. Pero ¿por qué no se practica? Porque es difícil de entender. ¿Quién escribió 1 Corintios? Escribió el apóstol Pablo. ¿Se estaba enfocando él en la costumbre de los corintios? No. ¿Por qué decimos que no? Porque la costumbre era andar con la cabeza tapada todo el tiempo. Y él no les dice que anden con la cabeza tapada todo el tiempo a las mujeres, sino que solo cuando oren y profeticen. Entonces no se estaba refiriendo a la cultura, eso ya se lo dije. Pero yo quiero en esta noche, hermano, hablarle así rapidito de algunas cosas. Si es que me da tiempo. ¿Me da unos 5 minutos todavía? 1 Corintios 11. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Los que hacen los apóstoles dan instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dio la cabeza de Cristo. Perdone, ¿de qué está hablando en el versículo 3? Está hablando de orden, de sujeción, de reconocimiento de autoridad. ¿Está hablando de eso, sí o no? Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios, Cristo, varón, mujer. Entonces, si no se entiende esa parte, no podemos entender la demás. Sigamos. Versículo 4. Todo varón, entonces aquí está la clave, que ora o profetiza, no hay más, con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y toda mujer, aquí está, que ora o profetiza, con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Entonces aquí quiero detenerme. Si no se cubre su cabeza, si no se cubre, es espiritualmente el sinónimo de estar rapada. Ahora, estar rapada en el tiempo antiguo tenía una connotación. No era una mujer normal la que andaba rapada. Si una mujer se rapaba, una de las cosas que significaba era que estaba fuera de orden y que se dedicaba a la prostitución. Pero no se me asuste. La mujer que estaba rapada era una mujer que se había salido del orden. No estaba ni bajo sujeción de sus padres, ni bajo sujeción de ningún marido, y que era de la vida alegre. Entonces lo que aquí está diciendo es, si una mujer, por favor, eso es lo que dice la Biblia, eso no lo digo yo. Si una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, es parecida a lo que en la sociedad se le llama a las mujeres que están fuera de orden. ¿Qué significaba no cubrirse la cabeza? Estar fuera del orden. ¿Cuándo? ¿Para ir al mercado? No. ¿Para ir a trabajar? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice aquí la Biblia? Para orar y profetizar. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Sigamos. Se puso muy serio este hermano. Acuérdese, el mismo apóstol Pedro dice, en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen.
Pero yo no quiero ser ni ignorante ni inestable. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, así de fácil. ¿Dónde? En la iglesia cuando ora profetiza. Bueno, también en su casa cuando ora profetiza. Es cuando ora o profetiza. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Déjeme así rapidito ir. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Yo quiero que aquí lo miremos. Sobre su cabeza. Pero aquí dice por causa de los ángeles. Ahora aquí sí terminamos de rematar el asunto. ¿Estaba hablando Pablo de la cultura o estaba hablando Pablo algo espiritual? Le hago esta pregunta porque si él estuviera hablando de la cultura, ¿por qué mencionó ángeles? Y entonces él dice, sé que se cubra su cabeza, tiene que tener una señal de autoridad por causa de que hay ángeles. Porque la gente que está en contra del velo dice, mire, lo que pasa es que andar con la cabeza cubierta lo que significaba que era una mujer decente. Entonces, para testimonio de los de afuera. Pues el apóstol Pablo ni siquiera está mencionando el testimonio de los de afuera. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que por causa de los ángeles.